Tema 17. Puentes de sección mixta. En esta parte nos vamos a referir a los puentes cuya superestructura está conformada por dos materiales, pero dos materiales que trabajan de manera compuesta en una sección resistente, ¿no? Aquí, como muestra el dibujo, tenemos una sección compuesta acero-hormigón y aquí también una en plena fabricación, pero que lo vamos a detallar más adelante. Efectivamente, la sección compuesta, vamos a ver nosotros varias combinaciones de materiales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hormigón acero, tenemos la combinación madera acero, tenemos la combinación hormigón madera, ¿sí? Entonces, y pueden haber algunas más, pero estas son las más comunes y hoy en día la más usada es hormigón acero. Y efectivamente, esta parte que se muestra en esta lámina habla sobre esa combinación, donde generalmente el tablero de la sección es de hormigón armado y las vigas principales o longitudinales o transversales son metálicos, ¿no? Para lograr ese trabajo compuesto se le añade conectores que aquí se ven un poco, no se ven muy bien, pero más adelante los vamos a mostrar a detalle. Este tipo de puentes, no de hormigón acero, se combinan y con ellos se puede lograr luces desde, bueno, 8 a 12 metros, pero también mucho más grandes hasta los 30 metros en sección de viga losa. Sin embargo, esa combinación, si analizamos históricamente, no ha sido la primera en utilizarse. Las primeras combinaciones de materiales, por ejemplo, se trataban de madera y hormigón, ¿de acuerdo? Madera y hormigón. En sí, en esta sección, ¿no? Esta sección que podemos ver en el dibujo, podemos ver a la madera que está en la parte inferior y el hormigón que está en la parte superior. Aquí hay que ver por qué las combinaciones de estos dos materiales. En primer lugar, sabemos que el hormigón absorbe compresión bien, pero tracción no muy bien, ¿sí? En cambio, la madera es un elemento que tanto compresión como tracción trabaja muy bien. Bueno, cuando ambos materiales se fusionan, entonces un material tiene que suplir la deficiencia del otro. Por lo tanto, el hormigón se va a usar, digamos, principalmente para soportar las tensiones de compresión y le va a dejar las tracciones al acero, ¿no? Es decir, si yo tengo una viga simplemente apoyada, cuyo diagrama de momentos es de esta manera, y si esa viga tiene una sección como esta, ¿no? Entonces a esa viga se le van a generar unas tensiones, un diagrama de tensiones que tienen que ser absorbidas por la sección, ¿no? Entonces ese diagrama de tensiones tendrá por un lado compresión en la fibra superior y tracción en la fibra inferior, ¿de acuerdo? Entonces, justamente de este diagrama de tensiones se, se conforma la sección compuesta que se muestra acá, donde todo lo que, donde todo lo que es tracción en la fibra inferior se dispone de madera para poder realizar la tensión de ese esfuerzo. Entonces, por esa razón, la madera en este sector se lo ubica para que pueda absorber las tensiones de tracción. Y el hormigón en la parte superior, donde vamos a tener las tensiones de compresión. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, para que los dos materiales trabajen de manera compuesta, de manera conjunta, entonces es necesario añadir unos elementos que costuren, que unan ambos materiales. Y estos son los famosos conectores, ¿no? Que pueden ser, en este caso, piezas metálicas, ¿no? que se van a poner antes del vaciado para
la situación. Esta sección tiene otras ventajas, como por ejemplo, al ser la madera un elemento que no necesita vaciarse, ¿no? Que no necesita de, de ningún tiempo para ganar resistencia, puede también a su vez formar como un encofrado perdido, ¿no? Entonces, sirve de un encofrado, pero también de un elemento resistente para armar una sección compuesta. En el caso de otra combinación, aquí tenemos la siguiente combinación muy usada antes y ahora más que todo se limita a trabajos de carpintería, ¿no? Y estructuras menores, es la combinación hormigón, madera, acero, ¿no? Madera, acero. Lo propio aquí hacemos un análisis y decimos el acero es muy bueno para resistir tracciones y para compresiones relativamente bueno, pues hay que recordar que el acero es muy susceptible a los efectos de pandeo generalmente, ¿no? La madera resiste a ambos bien, pero no al nivel del acero, porque el acero es mucho más resistente. En ese sentido, cuando, cuando queramos trabajar en sección compuesta ambos materiales, vamos a preferir que, que las tracciones realmente las absorbe el acero, que es muy bueno. Y las compresiones los vamos a dejar para la madera, pues ahí es más económico, es un material más económico y más seguro para atender ese tipo de situaciones, ¿no? Haciendo analogía con el anterior, bueno, aplicando el mismo caso, podemos decir que si tenemos una viga simplemente apoyada, ¿no? En el cual va a aplicarse una carga cualquiera, entonces esa carga va a generar unos diagramas de tensiones, que va a ser principalmente tracciones abajo y compresiones arriba, ¿no? Ese diagrama de tensiones entonces me dice que yo debo poner al mejor elemento en la parte inferior y al mejor, bueno, a tracción y al mejor elemento o al más conveniente en la parte superior a compresión. Por esa razón, si voy a disponer de esto, aquí esta es la sección que corresponde, ¿no? Las tracciones las voy a resolver con esta lámina de madera, ¿no? Y bueno, una lámina metálica, perdón, y la madera va a ir en la parte superior para resistir las compresiones, pero también las tracciones, ¿no? Pero también las tracciones. Y nuevamente aquí se pone un elemento que son los conectores para que ambas secciones estén unidas y trabajen de manera conjunta. Entonces, en un diagrama de tensiones, si dibujamos aquí al lado, podemos tener que la compresión es atendida por la madera, pero las tracciones son atendidas por el acero y en parte también por la madera, ¿no? Por la madera que, como hemos dicho, es buena resistiendo ambas solicitaciones. Pero definitivamente el acero mejora y hace que se incremente esta resistencia. En ambos casos, el diseño tradicional es un diseño que se realizaba mediante las tensiones admisibles, ¿no? Entonces, por lo general se asumía que estos materiales se comportaban de manera elástica, ¿no? Elástico lineal, no pasaban ese límite, y como se enseña en resistencia de materiales, lo que se hace es homogeneizar un material al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sección homogeneizada de la madera al hormigón será, si lo llevamos todo a hormigón, sería de esta manera, toda vez que la madera es menos resistente que el hormigón, ¿sí? Menos módulo y menos resistente. Entonces todo se lleva a hormigón o viceversa, todo se lleva a madera, ¿no? Eso ya va a depender del método el camino que sigamos para el diseño. Una vez homogenizado, se verifican que las tensiones, se calculan los esfuerzos, perdón, se calculan los esfuerzos y con ello las solicitaciones y con ello las tensiones. Obviamente, si se trata de una estructura isostática, las solicitaciones son fáciles de encontrar, ¿sí? Son fáciles y no necesariamente es requisito realizar
la homogenización, pero sí es necesario a momento de calcular las tensiones saber si se ha homogenizado o no. Eso se entiende bien recordando lo que se ha visto en puentes Vigalosa de hormigón pretensado, ¿no? Tiene mucha similitud. Lo propio acá en la madera tenemos que homogenizar, o lo llevamos todo a la madera, para lo cual es evidente que el acero es mucho más resistente que la madera, o lo llevamos todo a acero, ¿no? Todo lo llevamos a acero. Una vez que sea la sección homogenizada, con la sección homogenizada resolvemos la estructura y con la sección, una vez que encontramos la estructura, las solicitaciones, con ello vamos a encontrar las tensiones. Pero ojo, al momento de encontrar las tensiones tenemos que deshomogenizar, ¿sí? Tenemos que el mismo concepto de pretensado también. Volviendo a las secciones compuestas de hormigón acero, ¿no? La que es la combinación más común y más usada hoy en día, hay que identificar tres elementos que son indispensables, ¿no? Nos vamos a enmarcar principalmente a puentes de vigas, ¿no? De viga losa principalmente. Entonces, dentro de esos tres elementos, los voy a ir dibujando cada uno. En primer lugar tenemos la losa de hormigón armado, que lo vamos a dibujar un poco mejor, ¿no? Y luego tenemos las vigas metálicas, ¿sí? Las vigas metálicas que van a estar dispuestas de esta manera, más o menos. Ahora, obviamente, dependiendo del puente, o va a tener simplemente un murete, o por el contrario va a haber una acera peatonal con su respectiva baranda. Eso va a depender del diseño. Siguientemente, el tercer elemento clave para poder que esto funcione como sección compuesta es lo que llamamos los conectores, lo que van a estar soldados a los perfiles metálicos de la viga y que se van a meter en la losa a fin de lograr la unión, el trabajo conjunto entre el hormigón y el acero. Entonces ahí tenemos los tres elementos claves que garantizan un trabajo en sección mixta o en sección compuesta. Luego ahí se van a añadir otros elementos que como por ejemplo son los diafragmas, ¿no? Los diafragmas a veces son vigas metálicas que vamos a ver más adelante, ¿no? Que están de esta forma, o a veces también van a ser unos diagonales puestos así para poder garantizar todo esto, ¿no? Un trabajo, los diafragmas, como ya hemos visto en puentes vigalosas pretensadas, su misión es que cualquier carga que venga acá se trate de distribuir en todas las vigas, tratando de que sea por igual. Algunos ejemplos de secciones compuestas muy usadas, ¿no? Esta es justamente la que acabamos de desarrollar, una sección usada para los vanos menores, pero no solamente esta es una sección típica viga losa, ¿no? Sino también existen otros arreglos, como por ejemplo una sección cajón, como es esta. Pero antes de hablar de la sección cajón, hablemos sobre esto de acá, de la sección compuesta. El tablero es de hormigón armado y por lo tanto, como hormigón armado debe llevar armadura, ¿sí? Y una armadura que tiene que reforzar las asociaciones que se producen en el tablero. Entonces sabemos que el tablero va a estar sometido a algunos momentos vectores debido a carga muerta y a carga viva, y por ende esos momentos van a hacer que se requiera la disposición de armadura transversal al eje del puente, tanto negativo como también positivo, ¿no? En este caso, muchas veces se pone de canto a canto porque por disposiciones de la norma constructivas y de estilo de diseño también, ¿no? Bien, entonces esa armadura va a haber con la correspondiente armadura de distribución, ¿no?
Sin embargo, no es la única solución. En otros países se usan para vanos más largos secciones cajón como por ejemplo esta, ¿sí? Como por ejemplo esta, o como por ejemplo esta otra. Esta, la primera sección que le vamos a llamar la sección 2, a esta le llamaremos sección 1 y esta sección 3. Tiene la carpeta de hormigón obviamente en la parte superior. Si quisiéramos dibujar las armaduras positivas, negativas, tendríamos principalmente negativas para el volado. Positivas no habría porque tenemos una celda de acero que está ahí. Y tenemos también ¿no? la configuración. Tenemos la parte, lo podemos dibujar en color azul, la parte metálica en azul. Pero nuevamente tiene que haber tres elementos para que haya un buen comportamiento de esto, ¿no? ¿Cuáles son los tres elementos? Son los conectores que están puestos aquí, ¿sí? Que permiten la unión entre ambos materiales y que trabajen. Aquí no están dibujados, pero tiene que haber esos conectores para permitir ese trabajo compuesto, ¿no? Y lo propio va a haber en este otro lado, ¿no? Donde también deberían haber conectores. Fíjense la diferencia entre uno y otro, ¿no? Eh, lo propio tenemos con otro lado, ¿no? En la sección 3 tenemos también una, una estructura de una losa de hormigón armado, pero está en dos niveles, ¿sí? Esta es la sección 3 se usa para vanos mucho más largos porque y donde quiero yo reforzar la parte inferior con hormigón porque va a estar seguramente sometido a momentos negativos que van a comprimir la parte inferior. Como el metal no es tan bueno para resistir compresiones, entonces lo que se hace es vaciar esta carpeta de compresión, esa losa de hormigón. Para poder facilitar ello, entonces no me queda otra que, a fin de facilitar la ejecución, hacer una celda abierta, ¿no? Que permita el vaciado de esa losa, ¿sí? A diferencia de este otro lado donde la celda es cerrada. Entonces, de esa forma podemos lograrlo. Nuevamente aquí entre el hormigón y el acero tiene que haber conectores que permitan esa situación, ¿de acuerdo? Y nuevamente aquí en la losa tiene que haber armadura para resistir transversalmente las cargas. En ese sentido, habrá armadura en ese sentido, habrá que habrá armadura en ese sentido, que se prolongará hasta el apoyo inclusive. Habrá armadura positiva, ¿no? Eso es algo que hay que diseñar en función de los momentos que se vayan a presentar en el diseño. Adicionalmente a esto, hay unos elementos que se llaman, son complementarios, así como son los diafragmas, como pueden ver aquí, diafragmas, una viga de diafragma, ¿no? Y que he visto en sección transversal puede tener esta forma. También aquí hay unos rigidizadores, ¿sí? ¿Por qué esos rigidizadores? Porque seguramente la estructura metálica va a tener que resistir el peso de la losa fresca durante el vaciado eh, de manera autónoma, ¿no? O sea, es independiente de por sí. Entonces, a fin de evitar problemas de pandeo, estos rigidizadores aminoran esos problemas de pandeo local. Bueno, eso sería en cuanto a estas temas. ¿Cuándo uso uno u otro? ¿Cuándo uso dos? ¿Cuándo uso dos y cuándo uso tres de las secciones? Sí, fíjense que en esta sección si yo dibujo, es muy bueno, esta sección por la carpeta de hormigón es muy bueno para momentos positivos, pero no muy bueno para momentos negativos porque comprimiría la fibra inferior, ¿no? Entonces podemos decir aquí sí y aquí no. En cambio, este otro tiene carpetas de compresión tanto arriba como abajo, entonces para momentos positivos bien y para momentos negativos también está bien. Viendo la sección 1, lo propio podemos decir, para momentos positivos bien, pero para momentos negativos no muy bien, ¿no? Porque
Para momentos negativos tendríamos el problema de que se estaría comprimiendo esta parte y no hay tanta sección para comprimir. Por lo tanto, por lo tanto, la sección 2 va a ser usada generalmente para puentes donde haya principalmente momentos positivos como las vigas simplemente apoyadas. Tal vez algunos puentes donde haya ciertos volados pequeños, ¿sí? Pequeños volados, lo vamos a tratar de hacer de escala, pero no más, no más, ¿sí? Pequeños volados. En cambio, el otro sí puedo yo usarlo para puentes continuos, ¿no? Donde no voy a tener muchos problemas. O sea, pueden haber momentos negativos y positivos. Definitivamente la sección uno solo lo voy a utilizar para momentos isostáticos. Ni siquiera es prudente tratar de que resista momentos negativos. Pero en caso de que yo quiera que resista cierto momento negativo, dibujándole los diagramas, ¿no? En caso de que yo quiera que estos diagramas, tengo que añadir en la parte inferior rigidizadores para evitar el pandeo local. Pero si solo va a resistir momentos positivos, probablemente no sea necesario añadir ningún rigidizador. En cambio, a este otro lado sí van a haber fuertes momentos negativos y positivos y esa sección es conveniente. Al de arriba no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Lo único que sí reiteramos, tienen que haber diafragmas y luego también tiene que haber algunas cosas que vamos a comentar más adelante propias de la viga, que se llaman las pestañas de rigidización en el alma. Más ejemplos hay, evidentemente, para tableros más amplios, ¿no? No solamente, estos arreglos generalmente se encuentran para 2, 3 carriles, 4, bueno, sin limitación, pero estos ya son con mayores elementos de sustentación, ¿no? Aquí, por ejemplo, la ruta de carga seguiría esto. Si la llanta viene aquí a, a aplicar fuerza en la losa, bueno, pues la losa se apoya en estas correas, ¿no? Estas vigas longitudinales, estos largueros. Esos largueros se van a apoyar en la viga de piso o viga transversal, ¿sí? Y esas vigas transversales recién van a mandar a las vigas principales, ¿no? Entonces fíjense todo el recorrido que hace la carga para llegar a las vigas. Y las vigas longitudinales, las vigas principales recién irán a los apoyos del puente, ¿no? Transmitirán toda su reacción a los apoyos del puente. Bueno, hay más arreglos sobre esto. Hay más arreglos que aquí se muestran, bueno, son típicos, ¿no? De cada. Bien, una cosa que suele añadirse en las vigas y que es parte del diseño de la viga es estas pestañas, ¿no? Estas pestañas que se ponen cada cierta distancia, ¿no? Se ponen aquí. Son pestañas que rigidizan el alma de la viga, ¿sí? Se las diseña en espesor y en separación y cada cuánto van, ¿de acuerdo? Y eso permite que el nervio, que el alma de la viga no pandee cuando esté solicitado corte. Algunas vistas de los diafragmas. Los diafragmas en general muchas veces no son del mismo canto que las vigas longitudinales, sino lo necesario para poder hacer. Su función principal es unir ambas vigas para la etapa constructiva, pero también para la etapa de servicio para distribuir las cargas, ¿no? Por lo general, las vigas metálicas, los puentes vigalosa, sección compuesta metal-hormigón, su separación de vigas es más seguida que la de hormigón pretensado, ¿no? Y aquí se puede ver esa situación. Bien, diseño. En general, el diseño tenemos que basarnos en la norma AASHTO, ¿no? Pero hay un tema con las secciones compuestas de madera.
Como ya habíamos hablado en puentes de madera, las secciones compuestas madera o hormigón no van a poderse realizar íntegramente con la ASHTO, puesto que la madera para la cual ha sido deducida la norma son para las maderas que hay en Norteamérica. En Sudamérica y en Latinoamérica hay otro tipo de maderas y esos están cubiertos de mejor, mucho mejor con el grupo, el reglamento del grupo andino, ¿no? El manual, este que todavía no es un manual como tal, pero son recomendaciones del grupo andino para el diseño en estructuras de madera, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando se diseña, ya volviendo nuevamente, ¿no?, a las secciones compuestas hormigón acero, se las hace pues, bajo la filosofía de diseño de los estados límites últimos, ¿no? Estados límites en general, donde se supone que el material está plastificado, no está en fluencia total. Por lo tanto, si esta es la sección, estas son las posibles dos diagramas de tensión, ¿sí? En el caso 1, podemos decir aquí caso 1, donde la línea neutra no ha bajado de la losa. Y este es el caso 2, donde la línea neutra ha bajado a la sección de acero. Ahora ahí hay hay dos opciones, ¿no? Cuando es la sección 2. Que la línea neutra esté en el patín, podemos llamarle el caso 2A, o que la línea neutra esté en el nervio o en el alma, ¿no?, que le podemos llamar el caso 2B. Bueno, habrá que indagar a cuál corresponde, no es complicado. Lo que facilita bastante es esta situación, ¿sí? Cualquiera sea, cualquiera sea el caso, los diagramas de tensiones van a ser de esta manera. Sea el caso 1, sea el caso 2, son de esta forma. Donde podemos ver que las tensiones son constantes, ¿sí? Recuerden que las tensiones en resistencia de materiales tienen esta forma. Pero ya cuando la sección llega a la plastificación, esas tensiones se van a volver de esta manera, ¿sí? Las tensiones plastificadas. Entonces, eso nos ayuda bastante en calcular el momento resistente de esta sección. Y eso se puede calcular con esta ecuación aquí, ¿no? El momento resistente de una sección cualquiera es igual a la tensión de fluencia por este valor o este parámetro geométrico llamado Z, que es como una especie, de la inercia, ¿no? Más o menos. Pero no tan así, porque la inercia deviene de un diagrama rosado triangular, ¿no?, lineal, que varía como tal. En cambio el Z, si dibujáramos en colores, ¿no? Dibujáramos en colores, diríamos lo siguiente, ¿no? El I, que equivale al I, pero que el I viene del diagrama rosado. En cambio el Z corresponde al diagrama plastificado. Poniendo nomenclaturas, uno puede establecer cuál es la resistencia de una sección y con ello ver si puede soportar la carga del vehículo o no. ¿De acuerdo? Entonces, se puede deducir estas ecuaciones, ¿no? Aquí hay que recordar que la nomenclatura, como ya sabemos que estas son las diagramas de tensiones y esta es la geometría de la sección, entonces yo puedo saber cuál es el momento resistente. Para ello, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero tengo que calcular o tengo que determinar la línea neutra, ¿no? La línea neutra es lo que me va a ayudar en la... Entonces, ¿cómo calculo la línea neutra? Tengo que determinar cuál es el valor de compresión y cuál es el valor de tracción, tanto del hormigón y del acero, ¿sí? Esto lo hago con esas ecuaciones que están acá. Y luego no es nada más que encontrar la división para saber cuál es la profundidad, ¿no?, del bloque de compresión. ¿Sí? ¿Cuál es la profundidad del bloque de compresión? Y con eso determino el momento resistente.
Diferentes tipos de conectores, ¿no? Ahora vamos a hablar de los conectores. Los conectores son elementos muy importantes, tienen que estar bien diseñados. Hay varios tipos, ¿no? Hay con forma de perno, hay con forma de barra doblada o de costanera, ¿no? Fierro y el perfil metálico soldado cada tanto. Generalmente están soldados, deben estar soldados, no es que se hacen pernos, no se estila poner pernos para materializarlos, se suelda y ya. Entonces, la sección del acero que costura ambos materiales es lo que se calcula. Y esa sección de acero necesaria hay que dividirlo proporcionalmente en todo el ancho y largo de la viga, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Cuando uno diseña las costaneras, lo que tiene que saber es cuántos conectores por cada metro lineal van a haber, ¿sí? Y de qué espesor son, ¿no? Entonces aquí tenemos varias opciones, ¿no? Entonces los pernos stud famosos, las espirales de fierro corrugado a veces, ¿no? Que se van soldando, y otros más, ¿no? Que se muestran aquí. Algunas, algunas ideas de cómo hacer estos diafragmas que hablábamos, ¿no? Tenemos uno muy ligero, ¿no? Esto, por ejemplo, usado en cargas, en puentes peatonales, por ejemplo, donde no tenemos cargas fuertemente concentradas, no es muy difícil, pues no necesitamos tanta rigidez. Pero ya cuando hablamos de puentes donde hay cargas concentradas muy grandes, ya la rigidez tiene que ser más grande, ¿no? La rigidez de la viga de puente. Y en algunos casos, cuando quiero yo optimizar acero, puedo hacer estas otras alternativas. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, un puente en el que se está haciendo se ha instalado ya las vigas, las costaneras, y con ayuda de una pluma se está terminando de instalar el resto de diafragmas, ¿no? Hasta que al final quede algo así, una- unas vigas con unas rigidez transversales adecuadas, porque encima va a venir el encofrado de la losa y luego el hormigón fresco de la losa. Bueno, de esta tipología, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Tenemos aquí un listado, ¿no? Primero, son adecuados para la fabricación en taller. Hablamos de las vigas metálicas, ¿no? En taller es fácil fabricar estos elementos por trozos, trozos que luego van a ser unidos en obra. Y hay bastante control. Y además es necesario porque las operaciones de soldadura que se puedan realizar en taller pueden ser delicadas y de mucho control y cuidado que hay que realizar. Segundo, fácil de transporte y montaje. Efectivamente, al ser secciones metálicas, ¿no? Su ligereza con respecto a su peso es muy conveniente. Luego tenemos las reducciones de uniones en obra. Bueno, eso especialmente porque ya no tengo que empernar o soldar todo en obra, ¿no? Entonces yo puedo llevar pedazos de vigas ya hechas, terminadas, con pestañas, con rigidizadores, todo. Y solo en obra hacer la unión, ¿no? La menor cantidad de uniones, ¿no? Para unir un segmento del otro, una soldadura. Y así, ¿no? Segmento por segmento. ¿Cómo da ejecución de la losa de hormigón? Bueno, sí, ¿no? Igual que el pretensado, pero la comodidad se debiera a que son losas generalmente más seguidas, ¿no? Más con mejores condiciones para un vaciado de losa en sí. Inconvenientes. Bueno, ante el viento, la gran superficie expuesta. Sí o sí tengo que velar la capacidad de carga transversal, es decir, transversalmente esto, que una carga llegue a la mayor número de vigas. Hay muchas esquinas, muchos ángulos, muchos entrantes susceptibles de deterioro, porque, por ejemplo, en una simple viga I,
es muy fácil que en estos sectores se acumule basura y esa basura genere estancamiento de agua y ahí se inicia un proceso de corrosión, ¿no? De corrosión. Bueno, y hay otros inconvenientes más que sería bueno comentar, reflexionar sobre ellos. Proceso constructivo. El proceso constructivo es muy idéntico al de vigas pretensadas, ¿no? Postezadas. Entonces aquí les voy a mostrar el proceso constructivo del puente sección mixta ubicado en la calle 13, ingreso Irpal. Bueno, se tiene aquí unos esquemas, ¿no? Conviene en este puente comentar lo siguiente, que cuando se vea infraestructura lo vamos a volver a comentar también. Primero que es la ampliación de un puente, porque el puente existente que está en rojo tenía condiciones hidráulicas muy pésimas, ¿no? Toda vez que este río traía bastante material de arrastre y en época de lluvias crece muchísimo el tirante con un fenómeno incluido llamado ondas pulsantes, entonces hacían que el puente antiguo sufra constantemente deterioro, ¿no? Llegando incluso a que la acera y parte del puente sea desplazado por la fuerza del oleaje. Entonces, lo que se ha hecho es cambiar ese puente por un puente de un solo tramo, quitar el puente que tenía, era un puente antiguo de hormigón armado que además tenía, si no me equivoco, dos apoyos centrales. Estos dos apoyos centrales quitaban área hidráulica efectiva para la circulación del agua. Entonces, considerando ello, se ponía un solo puente de un solo tramo, ¿no? que esté y que interfiera lo menos posible con la circulación del agua. Sin embargo, las ondas pulsantes son ondas que están entre los 4, 6 y hasta 10 metros de altura. Por lo tanto, cuando viene una onda pulsante, sí o sí el agua pasa por encima del puente, ¿no? No constantemente, sino por un cortísimo periodo de tiempo, pero sí. Entonces, la manera de poder este, contrarrestar ello, y sabiendo que no podemos elevar la rasante de este puente por las condiciones de sitio, se dispuso de este elemento adicional al puente que le permite reducir las esquinas, reducir la forma del puente desfavorable a la circulación del agua, ¿no? Esa forma aguas arriba no es tan conveniente para un puente que va a ser sometida a ondas pulsantes, que es agua que viene con sólido y que al encontrarse con esta forma, lo que lo dibujo ahora en azul, va a provocar mayor efecto en el puente, ¿no? Entonces, añadiendo esta parte verde metálico, permitimos ciertas condiciones favorables para que no se ante las ondas pulsantes, ¿no? Una especie de forma aerodinámica para contrarrestar él. Ahora, como el antiguo puente tiene la, tiene el historial de haber sido recorrido, inclusive su acera removida totalmente, la acera aguas arriba. Entonces, lo que se ha pensado es que no solamente sea un típico puente simplemente apoyado, sino también que esté primero con una fundación pilotada profunda bastante grande para evitar problemas de socavación con la infraestructura. Segundo, que sí haya unos pasadores acá que permitan fijar el puente a la infraestructura y esta no se pueda recorrer ni transversalmente, como se puede ver en la planta, no ni tampoco verticalmente con una fuerza de levante. Bien, con esas aclaraciones procedo a rápidamente explicar. En primer lugar, paso número uno es una instalación de faenas, ¿no? Donde se lleva la
oficina de obra, está el libro de órdenes, bueno, está el depósito, la sala de curados, espacio de doblado de fierros, todo ello, ¿no? Inmediatamente se procede a la construcción de los pilotes, ¿no? Previa demolición, obviamente, de la infraestructura que estuviera ahí estorbando, se hacen las excavaciones de los pilotes por el método de pozos austriacos. Un método un poco lento y limitado a suelos que no son muy cohesivos, pero en este caso se ha tenido la fortuna de no tener tantos problemas con ese procedimiento. Y la ventaja es que uno puede ver directamente el material que va encontrando a medida que va avanzando la profundidad, ¿no? Entonces uno puede ver qué suelo hay aquí, qué humedad, qué condiciones. Así mismo se pueden hacer los respectivos ensayos de suelos como ser SPT, ¿no? O granulometría, o llevarse muestras que sean inclusive hasta inalteradas. Luego de eso, concluido las excavaciones hasta la cota de fundación, se hacen el armado de los pilotes, ¿no? El armado de los pilotes con los fierros longitudinales. Los pilotes generalmente son circulares, ¿no? De 1 metro, 80 centímetros en el peor de los casos de diámetro, pero generalmente 1 metro mínimo, entonces se hace al lado largo, ¿no? Pues mediante una grúa o mediante una pluma, lo que se hace es meter la armadura ya del pilote en sitio, ¿no? Luego se hace el vaciado, luego se hace el control de asentamientos, viendo la trabajabilidad, la cantidad de agua, se sacan las probetas correspondientes, se va poniendo el hormigón, ¿no? Generalmente con una tubería o una bomba para evitar la segregación de áridos, pero ya cuando es muy poco ya se hace directamente, ¿no? Luego se dejan estos pelos, ¿no? Para poder empotrar los pilotes al cabezal de fundación, ¿sí? Y esto es el hormigón pobre para poder realizar el cabezal de los pilotes en una fase posterior. Luego tenemos el armado de los cabezales. Fíjense aquí cómo se está armando, ¿no? Ya. Luego, como era una obra urbana, obviamente preferiría uno comprar el hormigón prefabricado, H35, H40, lo que estuviera en los planos. Y luego se procede una vez que está el vaciado, acabo de mencionar aquí cómo están los dados, fíjense, ¿no? Los dados de apoyo, ¿de acuerdo? Los dados de apoyo. Cabe mencionar que transversalmente el puente no es horizontal como tal, sino tiene una inclinación, ¿no? Porque así lo exige el diseño geométrico, exagerando así. Entonces, como las vigas vienen y no son, o sea, las vigas metálicas vienen y no son variables, entonces se genera esta situación, ¿no? Donde cada viga constante, como así queremos generalmente los diseños, se los dispone de esta manera. Sin embargo, no es conveniente pues que el cabezal del estribo esté con esa inclinación o con una grada, con gradas para propiciar el apoyo de las vigas, sino simplemente es una viga horizontal en la cual se hacen dados de apoyo que vayan a acomodarse a la geometría cósmica. Por eso esos dados están aquí con diferentes alturas. Estos dados son importantes porque permiten la inspección, el mantenimiento de los apoyos y también permiten que nosotros demos el perfil adecuado o ajustar el perfil con estos dados. Los errores pequeños ahí se pueden corregir. Bueno, mientras tanto, en obra se está haciendo las vigas, ¿no? Se están haciendo los huecos por donde van a estar los pasadores que decíamos. Tenemos las vigas aquí, en taller. Las vigas vienen por segmentos y en la obra se hace el soldado o la unión de un segmento con otro. ¿Sí? Luego, una vez enteras las vigas, con una simple grúa o con dos, dependiendo, ¿no? de ya las condiciones, se hace el lanzamiento de las vigas. Son bien livianas, ¿no? A comparación de las de pretensado y obviamente mucho más livianas a comparación de las.
Aquí puede verse una viga que todavía no tiene los conectores. Aquí tenemos unas vigas con los conectores ya soldados. Se entenderá que generalmente los conectores son soldados en sitio, no por decisión constructiva y porque resulta más fácil. Bien, entonces eso es lo que se tiene, ¿no? Y aquí tenemos justamente colocado en los lados de apoyo de las vigas, con alguien aquí guiando. Luego de que están ya colocadas las vigas, ya viene la instalación de los diafragmas, ¿sí? Igual con una grúa se va instalando los diafragmas. Estos ya están instalados, pero falta, digamos, en todos, ¿no? En el sector de los apoyos se puede ver cómo los pernos que se han dejado en el cabezal del estribo están saliendo y esperando los bordes de las vigas con los agujeros correspondientes. Una vez que está ya todo listo, se procede al vaciado de la losa, ¿sí? Se procede al vaciado de la losa. Entonces, para ello se arman unos puntales aquí abajo, ¿no? Por si acaso para mejorar, pero puede también que al igual que pretensado, uno hace el diseño como para que esto no sea necesario, sino hace un diseño como para que las mismas vigas sean suficientes para portar el hormigón fresco y las futuras fases siguientes. Eso ya lo más. ¿Por qué esto es una excepción? ¿No? ¿Por qué esto es una excepción? Porque generalmente en un puente, en un proyecto caminero, no se tienen estas condiciones, ¿no? Donde el lecho está muy abajo, está muy cerca de la parte inferior del puente. Y así va a estar gran parte del año y solo en época de lluvias es donde no se va a poder. Aquí se trata de aprovechar eso y se ha puesto, ¿no? Aunque el diseño contemplaba el caso más crítico, es decir, que no iba a haber estos puntales. Una vez que apuntalado no, y lo que es más común no apuntalado, se pone el encofrado del tablero, ¿no? Esto ya. ¿Cómo se ve por debajo ese encofrado del tablero? Fíjense, ¿no? Esta misma lógica se sigue en pretensado, ¿no? Estos son los puntales de las vigas que están no en todo el largo, sino en cierto sector nada más. Y por detrás, fíjense ¿no? Cómo es el detalle de los encofrados. Por último, no, por último, no, como siguiente paso se pone toda la armadura de refuerzo de la losa. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí ya están incluidos los ductos de servicio, algo que también fue un requisito del proyecto y se incluyó y obviamente está considerado en los cálculos. Viene el vaciado de la losa, se sacan las probetas y por último se hace la instalación de las barandas, ¿no? Como era una ampliación, correspondía baranda en un solo lado y en el otro simplemente no había nada. Viene la señalización correspondiente y aquí ya termina toda la construcción del puente, ¿no? De ella viene la operación.